Soy Pilar Villela, estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y he trabajado en numerosas instituciones culturales, diferentes capacidades, y he organizado proyectos independientes, y aparte escribo y hago muchas otras cosas relacionadas con las artes visuales. Soy Mónica Mayer, soy artista visual, me defino como artista feminista desde los primeros grupos de arte feminista en los 70s y 80s en México. Fundé con Víctor Lerma el espacio independiente Pinto mi Raya, y mi trabajo consiste en hacer de todo como artista, mi producción personal, producción en grupo, escribir, organizar, dar clases, hacer curadurías, etc. Hola, soy Laureana Toledo, soy artista visual y dentro de mi práctica de artista incluyo muchas cosas, la curaduría, la escritura, la música, la cocina, la docencia, casi ahorita estoy metida en psicoterapia para punks, pero bueno, los archivos también, y bueno, creo que por el momento eso es todo. Sí, en los 70s, que es cuando me toca estudiar a mí, la opción era hacer trabajo artístico porque era un trabajo político. Para mí buscar la forma y el contenido era una cuestión política. Entonces yo me voy a estudiar a Los Ángeles, a la Escuela de Arte Feminista, y ahí me queda muy claro que la forma que agarra el arte va en función de lo que queremos hacer. Entonces se hace performance, no porque esté de moda hacer performance, sino porque hay todo un planteamiento de que es un tipo de trabajo que no trae toda la carga de la pintura, y como mujer ahí está uno presente, entonces no te pueden borrar. A la hora de hacer trabajos que son más de trabajar directamente en cuestiones sociales, bueno, pues trabajo con gente como Susan Lacy, que los trabajos del trabajo de la pieza en la que trabajo con ella es, vámonos a la comunidad de Ocean Park a hacer una pieza, un performance, un proyecto visual, como lo quiera uno definir, non-audience oriented performance, le decía ella en ese momento, en el que vayamos a hacer una acción que consista en hacer manifestaciones, en dar talleres, en hacer lecturas de poesía, y eso es la pieza. Y entonces yo recuerdo así como, pero ¿cómo eso es una pieza? ¿No? Cuestionando todo eso, pero desde un principio empiezo a trabajar con ese tipo de cuestiones, ¿no? Cuando ni siquiera se consideraban arte. Digo, a la fecha todavía siento que tengo que explicarme con la gente y decir, sí, pero ¿eso que hago es arte? El archivo es arte, también lo hago. Y ahora ya cambió, ya son otras generaciones, pero después de tantos años de estar tratando de explicar, eso también es arte. Y era una cuestión política, vamos a cambiarlo, y el arte nos sirve a nosotros y nosotros definimos lo que es, ¿no? Había un compromiso político para hacer el trabajo. A mí en ese ámbito, y desde entonces por eso me asumo incluso a la fecha como artista feminista, ¿no? Porque es un trabajo político, es un trabajo que quiere tener una injerencia en la sociedad en la que está funcionando. A mí se me hace que sigue siendo como difícil las ficciones que nos venden, porque seguimos viviendo en un país en el que 40% de la población vive en pobreza extrema. Entonces es muy difícil a veces creerse la historia de que todos los que son artistas, y cada vez hay más licenciaturas de arte, ¿qué están haciendo y por qué lo están haciendo? No sé cómo han cambiado las ficciones de lo que es ser artista. Yo no sé, en mi caso sí es como distinto, porque yo, siendo hija de un pintor que vivía de pintar, pues también era como distinta la relación con eso, pues, o sea, como que yo no era como primera generación que dijo, bueno, voy a probar a ver si, entonces, digamos que como que yo ser artista tenía que ver con un seguimiento ahí como de una serie de búsquedas y de lenguajes, pero lo que sí es que cuando yo empecé, o sea, sí fue así como de, a ver, ¿qué vas a escoger? Y me acuerdo de haber dicho, pues es que no sé, pues voy a hacer fotografía, digo, un poco como por empezar por algún lado. Y por suerte para mí como que los lenguajes se pudieron abrir, porque si no yo hubiera sido como la fotógrafa más frustrada del mundo sin haberme podido, o sea, si no hubiera podido yo como moverme dentro de mis propios intereses, y eso sí hubiera estado como fatal. Y digo, creo que fue pues ese momento como muy, digamos, como en donde también se empiezan como a mezclar las fronteras o a borrar las fronteras entre
qué sé yo, o sea, la fotografía y la instalación y la escultura y la, ¿no? O sea, todas estas como categorizaciones que sí habían estado ahí y que creo que es lo que te enseñaban en la escuela. Yo no fui a escuela de arte, pero era eso, ¿no? O sea, como que tú decidías ser escultor o ser pintor o ser grabador y como si no hubiera chance de que eso se mezclara, ¿sabes? O sea, digo, hasta entonces creo. Yo entro a estudiar artes ya queriendo hacer performance. O sea, y de hecho no es queriendo hacer performance, no me interesaba el nombre del género. Yo antes de estudiar arte paso por química, me interesaba sobre todo irme para agronomía. Mi madre, que es muy sensata, me dijo, tú no has visto un chivo ni una milpa en tu vida, ¿no? Naciste junto a un eje vial, ¿qué te pasa? En efecto, veo mi futuro en química, así de si me va muy bien, entraré a trabajar a un laboratorio de investigadora y voy a tener una vida aburridísima. También fue esa perspectiva de la aburrición infinita que dije, no, ni hablar. Y por escena alternativa, etcétera, todo muy confuso, pero de adolescente, de 15, 16 años, me topo con estos grupúsculos de los 80 que hacen esta cosa que se llama performance. Conocí a los del Sindicato del Terror en una banda, en una venta de garage, porque yo me juntaba con unos que se juntaban en el Parque de la Bombilla por un programa de Rock 101 que se llamaba Utopía 101. Yo iba en una escuela fresisísima y eran los 80, que fue una década fresisísima. Entonces veía así de lejos a los que iban a escuelas públicas o a escuela activa, ¿no? Era de qué padre, porque pues mis compañeros les gustaba Timbiriche y yo el freak, así como de película de adolescentes. Entonces, huyendo de eso fue el radio, ¿no? Oyendo el radio, va a haber una reunión en el parque, entonces me lancé a subirme sola al transporte público, a venirme al sur. Y un día se acabó una de las reuniones estas del programa de radio y dijeron, miren, nos dieron un flyer de que aquí junto en Coyoacán hay una venta de garage, vamos. Ya en la venta de garage ya habían cerrado, pues estaban los del Sindicato del Terror. Y entonces descubrí que había este mundo alternativo con el que siempre había soñado, que no iba al News o al Mágico. Y para mí sí el descubrimiento fue decir, puedes hacer esto en serio y a partir de esto podrías hacer cosas increíbles, ¿no? Como en términos de intervención de la realidad. Adolescente el romanticismo me estaba pegando con tubo y entonces era pues no, mi futuro no tiene que ser trabajar en una oficina de 9 a 5 si bien me va, ¿no? Hay otras formas de vida posible, pues muy ingenuo y muy desde una cosa contracultural de elección de vida. Yo supongo que siempre ha habido esa necesidad de organizarse, especialmente en un principio, cuando empieza uno a trabajar como artista, porque no hay suficientes galerías, los museos es difícil tener acceso a ellos, muchas veces no hay quien escriba de ese tipo de trabajo, entonces pues hay que hacer las cosas, hay que organizarse, hay que hacerlas, y hay una larga historia de espacios independientes desde siempre. Cuando estaban los salones en Francia, siempre había también espacios independientes donde los artistas que no estaban en ese medio se organizaban para presentar su trabajo. Es una historia que se tiene que trazar. Yo creo que es un proceso que siempre ha existido y que es un poco natural y que también es un poco el proceso de aprendizaje de cómo funciona, cómo montas, cómo difundes, cómo haces todo este trabajo que es necesario también conocer en un proceso de profesionalización que las escuelas no dan. A mí me toca en la llamada generación de los grupos, pero es muy curioso porque aunque era la misma generación de los grupos y aunque todos estos planteamientos políticos, todavía siendo estudiantes expusimos en el MAM, en la exposición Salón 77-78 con Sebastián. Entonces la institución nunca fue como un espacio negado. Del MAM nos fuimos a Bellas Artes, entonces entramos como una generación que no estaba alejada la cuestión de la institución, que además era como el espacio donde se presentaba y fue una época muy abierta para este tipo de otras propuestas. Llego por un lado
eh, tratando de tener exposiciones. Me tomó hasta el 87, pero tuve una exposición individual en el Carrillo Gil, había tenido exposiciones en otros lados anteriormente, pero empezamos a formar toda la cuestión de los grupos de arte feminista. Entonces me meto a dar un taller en San Carlos. Llegué yo ahí bien confiadota, llegué con José de Santiago, que era el de posgrado, y le digo, pues yo me fui, hice mi maestría y voy a dar un taller de arte feminista. ¿Lo puedo dar aquí o lo puedo dar en algún otro lugar? Era yo bien valiente en ese momento, ¿no? Y me lo dieron. Entonces fue muy divertido porque di un taller, hicimos un evento muy grande en San Carlos que fue la fiesta de 15 años, se formó el grupo Tlacuilas y Retateras, ya para entonces habíamos formado el grupo Polvo de Gallina Negra. Entonces la cuestión del feminismo sí fue como esta cuestión de organizarse. Hubo otro grupo que fue el de bioarte, y estaba ahí como funcionando, pero las redes ahí estaban. Digo, es una generación eminentemente enredada, ¿no? Digo, era el arte correo, todo mundo había contacto con artistas a nivel internacional, contacto a nivel nacional, había mucho conocerse los unos y conocerse entre los distintos grupos, ¿no? Digo, incluso entre las feministas, bueno, pues hay 3 grupos en ese momento. Yo creo que hasta ahora no hay tanto trabajo en ese sentido y tantos grupúsculos y organizaciones como hubo en ese momento, ¿no? De repente hubo como un punto en donde salió ahí como tipo La Quiñonera, ¿no? O sea, y entonces como que quien quería ver alguna, o el Tutti Frutti, entonces querías hacer algo distinto que no fuera news. O sea, yo iba al news y luego, sí, no, hasta terrible, pero de repente, por supuesto que de repente vi algo como La Quiñonera y dije, pero ni lo pienso 2 veces, o sea, exacto, no tengo nada ahí, ¿no? O sea, porque si era gente con la que podía hablar de pintura, por ejemplo, ¿no? Pero cosas como que también empezaban a pasar justo en ese momento en el que uno, o al menos como que cuando yo tenía que 16, 17 años, empezaba yo así como, puta, ¿para dónde, para dónde, para dónde? Y de repente hubo 2 o 3 lugares que sí definieron, ¿no? Si te das cuenta, es que eso era como post-temblor, o sea, ¿sabes? Era como también un momento como especial de México, pues, o sea, como que no había, o sea, antes de esto tú querías ver música, o sea, yo sí me acuerdo haber ido a seguir a esta Botellita de Jerez hasta quién sabe dónde, ¿no? O sea, como esa necesidad como de que, puta, es que no hay nada como un concierto de, no sé, del Tri, de los Duk Duks, o sea, íbamos, mi hermano y yo, a Casa del Diablo a ver estas cosas. Mi mamá nos llevaba en su Caribe verde destartalado a, ¿sabes? Y nos esperaba afuera con todos los chavos banda mientras veíamos a Botellita de Jerez, porque no había, o sea, de verdad no había ninguna opción o sea, de conciertos, de exposición. O sea, sí había como, digamos, como unas cosas oficiales, pero estos yo creo que básicamente eran como la primera luz de que una cosa posible en cuanto a arte. O sea, yo el primer performance que vi fue en La Quiñonera y decías, o sea, hay gente que está juntándose cada noche a emborracharse, a hablar de cosas, a planear cosas. Y creo que lo mismo pasaba en el Tutti Frutti, donde tenías así como de repente, no sé, o sea, como el cantante de Caifanes hablando con el cantante de Masacre mientras el Piraña tatuaba y todos, ¿sabes? O sea, como que había, no sé, algo como que estaba listo así el agua hirviendo para echar la pasta. Yo tengo el problema de lo que te decía, o sea, yo no sé si realmente estaba el agua hirviendo o estaban mis hormonas hirviendo, porque tenía 18 años, los que iban al Tutti pues eran más bonitos que los que iban al News, porque en lugar de traer la polo rosa traían los pelos parados y rímel, y yo decía, se ve fantástico. ¿No iban, por ejemplo, a la agencia? Al archivero, sí, estaban no, sí, claro como estos otros espacios, hasta el mismo Pinto Mi Raya, todo el circuito que teníamos ahí, estaban todos al mismo tiempo, y estaban, que es después del 85, donde hay censura. Yo creo que hay un cambio terrible, creo que la institución se cierra. Digo, los espacios como el MAM, que habían sido nuestros espacios, se cierran cuando corren a Helen Escobedo, cuando hay toda la cuestión de censura de Rolando de la Rosa, y es lo del terremoto, donde hay esta cuestión del terremoto, que yo siempre digo que es maravilloso México, porque hay un terremoto y surgen 2 galerías, ¿no? Para cualquier cosa surgen galerías y espacios independientes. Y empiezan a formarse estos espacios independientes de la generación de los grupos, que son como la cuestión del archivero, la agencia, Pinto Mi Raya, y se van formando. Creo que quizá un poco más porque no había los espacios comerciales para presentar este tipo de trabajo. Ahí sí no había, y se había censurado en la institución, ¿no? Pero no sé si había como relación o no con esos espacios. Estos espacios, digamos que de la generación mayor, yo los descubrí después, porque esto lo descubrí como vámonos de fiesta, está padrísimo.
O sea, es como otra... ¿La y luego- Quiñonera también? Sí, la Quiñonera, yo Era- empecé yendo era a las Reven. fiestas. Sí. El arte era secundario. Pero era lo mismo, Que pero... no te oigan decirlo, porque es que yo creo que hay algo como que... no, o sea, porque sí había, o sea, básicamente eran artistas viviendo, trabajaban ahí, pintaban ahí todos, y luego como que esta cosa de que fueran 7, hacía que la gente llegara. Yo fui ahí después de un sábado de fútbol con perseguir a alguien que me gustaba, y entonces como que ya llegas y las chelas y bla, 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 entonces se hacía la fiesta. O sea, yo no creo que, o sea, ya después sí se volvió como un lugar más institucionalizado de fiestas, donde Dani del Tutti hizo fiestas ahí, cobraban, tocaban grupos. Pero yo creo que era esa, o sea, esa cosa como de tanta gente viviendo juntas, hablando de una serie de cosas, pasándote cassettes, discos, bla, 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 que hacían la fiesta. Yo pensé en otro lugar que es, porque digamos que la gente de su generación no iba al Tutti, pero sí, Ni sabían en qué pero había sí un- íbamos todos al 9, por ejemplo, ¿no? O sea, en el 9 sí hay esta cosa donde están los grupos, los más jóvenes, los artistas jóvenes, los escritores, tal, y además estaban como, bueno, no sé, gente como Olivier Debrois, como Pedro Meyer tomando fotos, ¿no? O sea, como que sí era un punto ahí como curioso, bueno, o sea, como gente, digamos, o sea, estábamos como yo de 16 y Olivier de 45, ¿no? O sea, sí había un rango muy grande y todos viendo no sé, al grupo que tocaba que tenían todos 25, ¿no? Entonces como que creo que ahí sí hay un punto donde yo vería como un lugar donde no están tan separados estos dos lugares, Grupos. ¿no? Estos dos grupos, estas dos generaciones. Creo que el asunto de haber sido el 9 un lugar gay daba como mucha apertura, o sea, como que no era, o sea, permitía a gays, a bugas, a jóvenes, a punks, a no punks, a fresas, ¿no? O sea, como de todo cabían, no había bronca, pagabas tus chelas y era lo que importaba, ¿no? Ahora creo que también tiene que ver las historias que se van contando. El apoyo que tiene, lo veo yo un poco como con la generación de los grupos. Está la generación, como hay mucho trabajo colectivo ahora, como lo ha habido siempre, pero hay una Helen Escobedo que de repente desde la institución les echa la mano. Y luego se hacen las historias y se hace el mito y entonces eso queda como congelado. ¿Y por qué desde entonces no ha habido trabajo colectivo? Si siempre ha habido trabajo colectivo. ¿Por qué de ciertas galerías? Pues de cuáles se han contado las historias y han quedado, ¿no? Toda la historia te va a contar de la panadería, de Temístocles, y, o sea, había miles de otras cosas, y había también como, ¿no? O sea, como hay algunos intentos de Aldo Flores, del que se hablan de los aztecas, había... Bueno, en la Condesa hicimos el Circuito Cultural Condesa, estaba el Pinto Mi Raya cuando fue galería y estaba el Foco, que era de unos alumnos de la Esmeralda, y estaba otra que era tienda de artesanías y había restaurante. Empieza a haber como todo este surgimiento de mucho tipo de espacios, ¿no? Zona. Ahora, por ejemplo, Temístocles está, y tú ves la cobertura de prensa y la cantidad de críticos que escribieron de eso, tuvo como todo el apoyo institucional. Y la panadería también. Entran como ya, la panadería entra además como perfecto cuando empieza lo de las becas. A ver, pero además ahí yo, o sea, eso sí, yo lo vi, eso es con programa. O sea, eso es alguien que entra y hace un organigrama. Y fue un debate. O sea, y fue un pleito de por dónde nos vamos a ir. Y entonces llegó gente que tenía muy claro qué quería de la vida, que es muy interesante además ver muchas cosas que han pasado después y que dijeron, bueno, tenemos que tener un jefe de prensa, tenemos que tener alguien de intendencia, tenemos que tener alguien que escriba las becas, tenemos que tener a los artistas, al staff. De hecho, al y principio a yo los me acuerdo artistas. que hasta necesitaban un espacio diseñado por Mauricio Rocha, ¿sabes? O sea, hasta Eso llegaba. no, eso es al principísimo. Y nada que me Luego ya no organice. se hizo, pero así era como la visión, pues. La caja 2, obra negra, que era Obra para negra. Isles, la obra negra. Obra negra, que era también. La obra negra era un Obra hoyo negra. punky como por Garibaldi, que era un estacionamiento abandonado de 2 pisos, literal con sillones de coche y tambos como de gasolina con fuego. Y el espontáneo que hacía performance, el Art Deposit después. El observatorio, el gueto, hubo 2, un 3 años montón. que luego se hicieron, se fueron a El que fue programa. antes. El gueto, sí. Pero había muchos espacios ahí. Fue un proyecto de Jaurena. En el kinder de una chaval que se llama Lucero.
Su mamá tenía un kinder. Pero además vas viendo cómo pasan de los espacios independientes a las instituciones. Jaurena, hasta donde yo sé, llega a la José María Velasco con la experiencia de haber tenido un espacio independiente en un espacio del Limba que estaba completamente abandonado, con un presupuesto chiquitito, pero él dice, pues es que esto es mucho más presupuesto de lo que yo jamás he tenido. Y porque entonces esos primeros años lo echa a andar. Exteresa, pues es una cosa de un proyecto de artistas. Tenían el taller enfrente. Que se organiza también ya como en colaboración con la institución, ¿no? Entonces es interesante. Porque también es que es esta cosa, o sea, como que bueno, si tú estás haciendo estas cosas y te dicen, ok, te lo estás haciendo con los 2 pesos que ganas de vender quesadillas, te doy 10, pues claro que quieres hacerlo mejor, quieres hacerlo, ¿no? Que dure más tiempo, que sí lo puedas fotografiar bien, o sea, ¿no? Yo empiezo a acercarme al Chopo cuando llega Arnold Belkin, porque abre el espacio, porque es un artista que lo está manejando, porque abre el espacio, porque invitan directamente a mi generación. Creo que es cuando se hace la exposición de una década emergente, y entonces somos como bienvenidos en este espacio. Creo que para mí también fue muy importante, aunque te digo, me hago bolas con las fechas, cuándo empezó qué cosa, pero las exposiciones del Círculo Cultural Gay, que además eran abiertas a que todos participáramos, y sí se daba, hicieron un espacio que se defendía, porque era el único lugar en donde se podían presentar cierto tipo de trabajos. Pero yo siempre me sentí dueña de este espacio. Siento que los artistas sí sentíamos que este era nuestro lugar. Por eso, aunque hubo diferentes directores y directoras que tuvieron, por ejemplo, más o bastante menos apertura a lo del Círculo Cultural Gay, ese era un espacio ganado y ese era un espacio de todos, y no se permitía que se perdía. Era el único lugar que yo sé que la sociedad de amigos éramos artistas. Los presidentes eran, creo que Ricardo Valle, que era coleccionista en algún momento, y luego, no me acuerdo su primer nombre, Peralta, pero todos los demás éramos artistas. Entonces teníamos el presidente, que sí era respetable coleccionista, y nos invitó Lourdes Monjes, nos invitó a que formáramos la sociedad, a que pudiéramos asesorar, a que pudiéramos apoyar en distintas maneras, ¿no? Y era necesario para el museo tener una sociedad de amigos también para poder encontrar otras maneras de reunir fondos. Y aquí sí te atrevías a llegar justo pues porque estaba el tianguis, porque habían expuesto los del taller alternativo de la ENAP, porque estaban los de la Semana Cultural Lésbico Gay. O sea, se percibía como un espacio abierto, digamos, si no, tú todavía no eras parte de un gremio de artistas establecido, además, donde podías llegar y tocar la puerta. Yo te digo, pienso ahorita en un grupo de alumnos recién egresados que deciden curar una exposición, y pienso a qué museo llegarían con su carpetita a tocar la puerta y a decir, déjenos entrar. O incluso en artistas más establecidos, ¿no? Sí, o sea, eso estaba yo pensando. Sí, o sea, yo lo puedo pensar ahorita. O sea, yo ahorita, ¿a dónde iría si quisiera exponer mi trabajo? En un punto a mí, por ejemplo, ya era casi por entendido que el Chopo pues se hacían tocadas, ¿no? O sea, como que ni siquiera yo cuestionaba si era un museo serio, si no, si tal, si la institución, lo universitario. O sea, era así como de, pues hay tocada en el Chopo, pues vamos al Chopo, ¿no? Y en el MAM, pues es que era como lo mismo, pues, pues no, o sea, ahí no hay esas cosas, ahí, no, ¿sabes? O sea, como, era como esta cosa como, casi como cuando íbamos a casa de mi abuela paterna y no se dice groserías, en la materna sí se puede, ¿no? Un poquito como eso, o sea, como que estaba dado, y yo creo que conscientemente para nada supe como de dónde había salido, quién le había costado, cómo había sucedido, lo cual, no sé, o sea, como que ahorita que estabas hablando de Lourdes Monge, o sea, como que me pregunto si de repente, más que la institución, o sea, que es esta cosa universitaria y tal, si tiene que ver con individuos que de repente le atinan a hacer cosas inteligentes, como llamarlos ustedes, a hacer un consejo, tal, y que de repente pues eso echa a andar otras cosas que ya no se pueden desandar, ¿sabes? O sea, como una cosa que tiene que ver con individuos, que después ya eso se institucionaliza o se queda como una, digamos, alguien que abre y se queda abierto, pues, ¿no? Sí, estaba yo también pensando en el MAM, pues todo lo del no grupo al principio fue en el MAM, luego un poco en la época de Teresa del Conde, no sé si Marcos Curtix, eso le tocó con Helen, ¿verdad? Que había piezas. Luego como que las cosas se salen al jardín y permitían performance, instalación afuera, va cambiando según quién está.
Pero aquí cuando se trató de quitar, por ejemplo, lo de la exposición, claro, hubo un movimiento fuerte y no se... Pero porque ya no se había dejó. abierto, sí. Sí, ya se había abierto. Sí, creo que la vocación universitaria, y creo que hay espacios que la conservan más que otros, que esta vocación de pluralidad de la universidad, sí en concreto en el caso del Chopo, es mucho de lo que lo ha hecho durante ciertas gestiones y ciertos periodos un espacio totalmente excepcional, aparte de lo de siempre, ¿no? Está al norte. Eso es lo que te voy a decir, su locación, es que sí es importante. O sea, por lo menos al nivel, digamos, como del punk y del tianguis y de todo eso. Súper importante. Uh-huh. Yo creo que es parte de mi trabajo como artista, el organizar, el escribir, el dar clases. Para mí es como una cosa integral todo, es mi trabajo como artista. Yo digo, si eres doctor, haces investigación y además haces medicina preventiva y además das clases y no dejas de ser artista. Como artista es raro porque si escribes, entonces ya eres crítico y ya no eres artista. O de repente si organizas exposiciones, ya eres curadora, entonces ya no te toman en serio tan como artista. Para mí es parte de lo mismo y es lo que va construyendo además las redes de la gente que vas conociendo. Ahora, pues la producción es fundamental, ¿no? Mientras no te dejes distraer con todo lo demás. En mi caso, como que he hecho algo en donde todas estas tienen que ver con el asunto artístico. O sea, como que yo escribo como artista, yo curo como artista, yo doy clases como artista. O sea, como que no es como que tenga yo una vida esquizoide, ¿no? O sea, no es que de repente de día soy escritora y de noche soy artista. O sea, como que creo que parte mucho más como que he trabajado mucho para que eso tenga sentido una cosa con la otra y que mi interés por los archivos mi interés por la música sea desde mi lugar artístico, mi interés de escribir sea desde este lugar y ese ha sido como un trabajo muy difícil, ¿no? O sea, como el gestionarme yo este lugar donde puedo yo justo voltear a ver a todos estos lugares, donde a veces es gestar, a veces es escribir, a veces es dar clases, pero yo creo que ahí está, pues, o sea, como que algo que yo he armado, o sea, es mi caso personal, como para poder justificar todas estas cosas que me interesan. Los proyectos que yo he disfrutado más como forma de organización, curiosamente son los que se han dado o con muy poca intervención de la institución, con una intervención, digamos, muy de fuera, o que haya alguien que yo veo que es el que se avienta la talacha, que no veo que se avienta la talacha. Pienso en el libro de Produzcamos un libro en un día. ¿Cómo se llamó? Eficiencia, claro. Vamos a hacer un libro que les cuente. Hicimos una sesión de performance en el MUAC, en la cual ese día hicimos la sesión, ese día escribimos de las piezas, ese día se diseñó el libro y ese día se publicó. Todo en una misma sesión, sí. Entonces había uno que tomaba las fotos, otros que se iban, como todo el mundo es artista y escritor, se sentaban y escribían. Pienso, por ejemplo, en una serie de exposiciones que yo compartía una casa con varios artistas que organizamos en la casa, que si era, como todo el mundo era artista y tenía amigos artistas, vivimos 5 en la casa. Era cada quien invita a alguien y la regla es que no modificamos la casa. O sea, que la cocina sigue siendo cocina, el recámara sigue siendo recámara. Ahora, ¿qué bronca tiene eso? No hay documentación, nadie escribió. Ay, yo escribí. No. Sí, Mónica escribió, cierto. De uno. Es algo que como organización y como hacerlo fue divertidísimo, fue padrísimo. No sé la calidad artística de las piezas, el que lo vio de fuera, pero la calidad artística de las piezas es algo de lo que yo tengo cada vez más duda. A lo que voy es, no sé cómo se podría vincular, o no sé desde dónde pensarlo, pero creo que estos foros son muy interesantes para eso. Cómo la profesionalización sí mata la espontaneidad, sin necesariamente tener una mayor calidad como resultado. No siempre, ¿no? Hay veces que sí. Y me angustia mucho de ver a los chavos, ahorita que decíamos dejemos de hablar del pasado y hablemos de hoy,
cómo se están yendo totalmente por la profesionalización entera, sin alterar la fórmula, ¿no? Sino de experiencia casi, ¿no? O sea, como si vamos a pasarla bien y vamos a cometer 200 errores antes de que eso entre en la carpeta de... Sí, y ahorita ya quiero mi carpeta, ¿no? Yo creo que sí hay siempre otros chavos que andan, pero pues siempre es la minoría de los que son entusiastas. Yo me preguntaría, o sea, porque estamos hablando aquí mucho de profesionalización, o sea, como a qué nos estamos refiriendo específicamente, o sea, en el sentido de, o sea, también hay una parte en que uno no quiere estar viendo porquerías que improvisadas, fotos que se borran, o sea, si yo voy a comprar una foto no quiero que se me ponga negra los 2 días, o sea, hay parte de la profesionalización que sí es necesaria, o sea, como que para tener digamos, como un nivel en donde pasas de estar jugando en la cocina de tu casa a hacer química, ¿no? Allá, pues, hacer una cosa que se pueda sostener, que pueda durar años, que puedas mostrar en un museo sin que se te derrita la plastilina, yo qué sé, ¿no? Y también, o sea, como que si eso, o sea, como que parece ser que estamos viendo así, como que esto está mal, o sea, como que profesionalizar el arte está mal, cuando uno nunca dice, bueno, profesionalizar la medicina está mal, o, ¿no? También es como que creo que está estigmatizado, yo creo que una cosa que tiene que ver con la comercialización, con la galerización, con esta proyección hacia afuera, ¿no? O sea, como que yo creo que eso es lo que se llama profesionalizar el arte, o no sé. No necesariamente y no todo. A ver, es una forma de ver la obra. Mira, la obra del artista, que es un artista que a mí me gusta y que invité a una exposición y que me interesa terriblemente lo que hacen, aunque piensan de una manera totalmente distinta como pienso yo, es la obra de Débora Delmar. Es una obra que puede circular, es una persona que tiene muchísima conciencia del mercado, muchísimo conciencia del sistema de residencias, galerías. Es que ahí es donde, o sea, yo creo que es que la pregunta es una pregunta que nos hacemos en el arte, pero que también se están haciendo en la medicina. O sea, tú, que ponías el ejemplo de profesionalizar la medicina. O sea, tú ahorita tienes un doctor en un hospital que tiene todos estos nuevos criterios de eficacia, ¿no? Que tienen que llenar todas estas formas y dedicarle no sé cuántas horas a trabajo administrativo, y que entonces los doctores de la vieja guardia te están diciendo es que ya no puedo dedicarle tiempo a mis pacientes. El problema de la profesionalización del arte, me refiero exactamente a eso. O sea, ahorita, por estas condiciones de profesionalización, como artista, a ti te conviene más hacer una pieza buena, mala, regular, da igual, y dedicarle sistemáticamente a mover esa pieza durante 1 año o 2, ya que te publiquen en revistas ya, que producir consistentemente durante 1 año. Yo creo que eso tendría que venir de uno, pues, o sea, como en el sentido. O sea, yo una vez conocí una chava que se ganó el premio Max Mara, que había hecho 2 piezas, y dice, soy lentísima, llevo 7 años trabajando de artista y he hecho 2 piezas. Son muy buenas las 2, pero son 2. Y a la vez, pues, es esta cosa, pues, también, o sea, como digo, como ahora es como que si estás en una galería, entonces tienes que ir a las ferias, y entonces tienes que producir, uno tiene que producir como 4 cosas gigantescas y geniales y vendibles 4 veces al año, 5 veces al año. Una tontería, o sea, en realidad es como que, digo, y eso es ser profesional, digamos, o sea, como en este a ese tipo de profesionalización me refiero, no a de haz piezas buenas y échale ganitas y no me hagas tu exposición con mamparas y tachuelas, ¿no? Por favor. Lo que estaba pensando es esta necesidad de organizarse y de quién es el público. Creo que ahorita es una situación muy interesante, o sea, finalmente hace 30 años, no lo recuerdo de primera mano, pero lo supongo, 20, 30 años, era muy difícil vivir de artista alternativo, era imposible, tenías que dar clases o hacer alguna otra cosa, pero vivir de artista no alternativo no era tan imposible. El arte era más barato. Entonces tú tienes o el arte como servicio social, que en ese sentido hablamos de a qué comunidades atiende, ¿no? ¿Qué onda con estos colectivos que aquí en la Santa María hay muchísimos, cómo se vinculan con la gente que vive aquí, sobre todo los que vivían antes? Y por otra parte tienes este mercado del arte o este arte exitoso, que también es muy elusivo, muy difícil de aprender con H, donde tienes a muy poquitititos que llegan y muchísimos peleándose para llegar.
Y una parte que yo creo que es importante, que tienes cada vez más mano de obra incorporada al valor de ese producto que en ciertos casos excepcionales es carísimo. O sea, cada vez tienes más curadores, especialistas en archivos, especialistas en especialistas del especialista. O sea, esto mismo lo que está haciendo es encarecer alguna obra. No sabemos cuál, pero está entrando como mano de obra a un producto que igual se está distanciando del otro. Creo que sí cambió mucho la situación en los años, por ejemplo, de historia del Chopo. Y que sí merecería, que, por ejemplo, la gentrificación sería un aspecto, ¿no? Pero podrías hablar del trabajo, de formas de organización, de aspiraciones, de qué quiere decir ser artista. No quería preguntárselo directamente, pero creo que viene al caso, al lugar, pues, a preguntarle si está embarazada o así es. Claro. De hecho, yo me encuentro en este momento en el casi 6º mes de embarazo y bueno, da lugar la pregunta porque de hecho ha sido un magno proyecto que se gestó en el grupo. Y bueno, un día ¿Su embarazo, perdón? Sí, mi embarazo y el de Mónica, porque esto empezó hace 2 años, el proyecto de la maternidad. Entonces Mónica y yo decidimos trabajar sobre la maternidad. Recuerda usted que habíamos trabajado sobre el trabajo doméstico, sobre las quinceañeras, tratar estas temáticas de mujeres. Y entonces Mónica y yo decidimos un día trabajar sobre la maternidad y claro, ¿qué era necesario? Embarazarse. Embarazarnos. Para mí fue muy evidente cuando me fui a Los Ángeles y trabajé en el Women's Building, la necesidad de trabajar entre artistas y en complicidad con curadoras, historiadoras, etcétera, que ahí sí se trabajaba ahí porque había como un objetivo muy claro y se trabajaba en conjunto para lograr eso. Y se trabajaba en cómo trabajar en grupo. No hay nada más difícil. Yo he tenido todo tipo de experiencias de trabajo en colaboración en México y creo que nos falta muchísima educación de cómo trabajar en grupo. Creo que tiene que ver por estar en un país colonizado. Creo que generalmente los que se organizan y colaboran mejor son los que tienen el poder porque les es muy fácil y el resto muchas veces nos acabamos peleando y discutiendo y fraccionando, etcétera. Entonces yo hasta en los talleres que doy invariablemente hay un esfuerzo porque no nada más sea el taller de arte y género o de arte y archivo, sino que haya una cuestión de conocerse, de hacer redes, de hacerse amigos. Digo, a la fecha, mis amigos cercanos son gente que ha salido de los talleres y que ha habido, porque sí me interesa mucho que haya ese trabajo en colaboración, que se me hace fundamental, se me hace que sin ese trabajo en colaboración de distintas formas, de como sistema artístico, de colaborar con los distintos profesionales dentro del medio artístico, no funcionan las cosas. Lo que es más, el proyecto entero de Pinto mi Raya tiene que ver con eso, ¿no? Con lubricar el sistema artístico para que funcione mejor, es cómo le haces que los críticos se lleven con los artistas, con los curadores, con los funcionarios y que este sea un trabajo de equipo, porque el mundo afuera es muy adverso. Entonces, si no aprendemos a trabajar juntos, no pasa nada, seguiremos en el olvido y la invisibilidad, ¿no? Para mí hay como en estos puntos en los que yo hablo, hay como de una especie como de esquizofrenia, que es que o sea, hay un punto donde el artista trabaja solo, ¿no? O sea, el artista necesita encontrar como un tema, una voz, o sea, como un lugar desde donde empezar a negociar. Y ya que estás como parado en un lugar, es que entonces empieza como todo el otro diálogo, empieza la colaboración, empieza así ya, no sé, como una parte donde puedes compartir, departir, repartir, ¿no? Proyectos que he hecho, digamos, como me sucede en dos cuestiones. O sea, como que yo soy parte de esta cosa que se llama el colectivo de taquimecanografía, que son escritoras más yo, que ya aprendí a escribir ahora. Bueno, no, me puse a escribir. Y que ahí hay una parte que creo que tiene que ver como con un asunto femenino. O sea, es como que una parte como muy respetuosa del trabajo, de lo que cada quien tiene que decir, se proponen cosas, ¿no? O sea, como que hay una forma de armar las cosas, pero que me ha funcionado de una manera tan así como de ir con tus amigas, en ese punto en que las amigas son increíbles y son la cosa que más te apoyan, más te critican, más te empujan a que llegues a un límite de tu escritura, etcétera, que me encanta. Y por otro lado, muchas de las cosas que he hecho, las otras colaboraciones, son con músicos. Y que me parece que no es gratuito porque son gentes que están acostumbradas a colaborar. Que me interesa mucho más alguien que podamos aportar, que podamos así como sentarnos, palomear y a ver qué sale,
que alguien que tiene una dirección como tan precisa, ¿no? Creo que lo que decía Mónica es muy fuerte de cómo, por la incapacidad de preguntarnos sobre estas formas de colaboración, luego las colaboraciones tienen resultados muy, muy adversos, o por asumir una serie de cosas como la horizontalidad, ¿no? Vamos a ser horizontales. Yo creo que la horizontalidad es el Titanic porque es la no responsabilidad. Por otra parte, creo que preguntarse sobre esas formas de organización y colaboración es fundamental ahorita. O sea, es casi que la única salida para donde veas. Y no voy a defender una pura espontaneidad porque creo que tampoco funciona. O sea, que vamos a hacer las reuniones y a ver quién llega y entonces acabas llegando tú solo y sí, desastre. Pero creo que aunque, o sea, lo voy a poner de otra manera, no hay proyecto, aunque sea individual, sin que haya colaboración. La pregunta que yo dejaría sería, y tiene que ver también con la administración, es cómo es posible organizarte entre Escil y Caribdis. Por un lado tienes toda la locura del management y las formas y las políticas organizacionales, y por el otro parte estás recorriendo esta tierra incógnita donde siempre estás al borde de la catástrofe. Creo que sin colaboración no hay trabajo. O sea, que aunque te presenten un trabajo como individual, todo trabajo es un trabajo de colaboración. Y que el chiste estaría en encontrarnos qué formas de colaborar hay que reconozcan que todo trabajo es un trabajo de colaboración. No nada más hay curadores y artistas.